en su mayoría no son patógenos, pero llegado un momento eh, se vuelven virulentos cuando la población de ellos es muy elevada. Los géneros y especies. Tenemos la Tricomona hominis, que le gusta vivir en el colon, y hay una prevalencia para Santa Cruz del 1,5%. Solo se presenta en forma de trofozoide. Chilomastic mesnilli le gusta vivir en el colon y hay el 5% de prevalencia en nuestra ciudad. Se presenta en forma de quiste, o sea, la forma de resistencia, y en forma de trofozoide. La Tricomona tenax le gusta vivir en la encía. Le indicaba que la Tricomona tenax vivía en la encía, en las caries dentales. La prevalencia en Santa Cruz es del 5% y se presenta en forma de trofozoide. En Badomona especie le gusta vivir en el colon, igual que las retartamonas. Estas dos últimas no tenemos prevalencia por la simple razón de que rápidamente se desintegran. Entonces es muy difícil tomar la muestra de un día para otro, llevarla al laboratorio y cuando ya quiere uno encontrarla, no la encuentra. Están todas desintegradas. Vamos a comenzar con la Tricomona hominis. El género Tricomona es la especie hominis. Es un protozoo sarcomastigofora. La Tricomona jóvenes compañeras y compañeros les gusta vivir en el colon. Se lo conoce también como pentatricomonas. Y ahí hay una cosa interesante. Cuando hablamos del colon nos estamos refiriendo al intestino grueso. A ese nivel está llegando todos los restos alimenticios ya semi-digeridos por las diferentes enzimas que tenemos. Por lo tanto, esta tricomona puede consumir almidón, como los carbohidratos, puede consumir proteínas, lípidos, péptidos y poca cantidad de lípidos. Es pequeño, mide 5 a 14 micrómetros, y una interesante observación que nosotros realizamos es que cuando avanza bajo la solución fisiológica, nosotros observamos en el microscopio en forma alocada suya. Va recto, torce a la derecha, torce a la izquierda, se vuelve. Esa es más o menos la ruta que ella conoce. Claro, vamos a ver en el laboratorio estas características. Interesante por esa característica es que nosotros podemos reconocer. Tiene 5 flagelos, una membrana ondulante. Normalmente se encuentran en diarreas. El ciclo de vida es monocénico simple. Solamente necesita un ambiente, un hospedero o un huésped. Y siempre el mecanismo de infección es con agua, mano y alimentos contaminados con materia fecal. Lo que consumimos es el trofozoito. Ese es resistente a la acción de la enzima amilasa salival, es resistente a la acidez del ácido clorhídrico y llega al intestino delgado. Ahí se alimenta y pasa al intestino grueso
a realizar su vida en ese lugar. Si nosotros observamos, esta es la pentatricomona, también la conocemos como tricomona hominis. Es regordete, tiene una membrana ondulante que llega al centro de su cuerpo y termina en flagelo. Lo podemos ver con la tinción panóptica, con gienza o cualquier otra tinción. Aquí nosotros podemos observar ya una tricomona envejecida donde su membrana cubre todo su cuerpo terminado en flagelo. Aquí tenemos la pentatricomona, tricomona homini, joven, con todas sus estructuras. El núcleo, el astilo, su membrana y, lógicamente, los flagelos que hemos indicado. Otro flagelado que no es patógeno, pero se lo estudia por su importancia en la salud pública. El Chilomastic mesnili. Este protozoo tiene una característica interesante. Es piriforme y su forma de avanzar es girando sobre su propio eje, ¿ya? Porque presenta una hendidura que hace ese movimiento. Le gusta vivir mucho en el colon de la persona. Se presenta el trofozoito de 6 a 20 micrómetros. Tiene 4 flagelos y ese surco espiral que inicia en la parte anterior y termina en la parte posterior hace que al avanzar gire sobre su propio eje. Ese movimiento de traslación y rotación es la característica del Chiromastic mesnili y es así como lo vamos a reconocer. En la práctica, si no tenemos el Chiromastic mesnili en las muestras, vamos a ver unos videos cómo podemos identificar este protozoo. La prevalencia en Santa Cruz es 5%. Aquí tenemos la característica morfológica del Chilomastic mesnili. Tiene un núcleo, un citostoma. El citostoma viene a ser la boca del protozoo. El surco espiral, el surco espiral que al mover hace que gire y su flagelo. Esta es la estructura morfológica del Chilomastic mesnil. Su quiste bien parece una pera y cuando movemos el micrómetro, su membrana la podemos observar, desaparece y después vuelve mucho más gruesa. Es típica la formación como perita. Mide casi al tamaño de un eritrocito, de 6 a 10 micrómetros. Recuerde que un eritrocito pues mide de promedio 7 micrómetros. Aquí podemos observar un trofozoito y su quiste. Lo observamos mejor con unas tinciones. La mejor tinción que hemos utilizado nosotros es la de azul de metileno, que es la que estamos viendo aquí. Y además que es muy sencilla. El trofozoito. Es muy difícil sacarle una fotografía aquí porque es súper hiperactivo. Continuamente va avanzando y conforme avanza va girando, por lo tanto, una imagen del trofozoito de Chiromastic mesnili no se ha logrado captar. Otro flagelado de importancia en salud pública es la Tricomona tenax. Es un protozoo que le gusta vivir en la carie dental, en las encías o en las criptas amigdalinas.
Es muy pequeño, ¿no? Más pequeño que un eritrocito, pero rara vez se pueden encontrar los trofosóitos grandes. Tiene cuatro flagelos, se parece al anterior flagelado que hemos visto, que lo vamos a ver enseguida. Esta es la tricomonata. Aquí tenemos la tricomonatena y aquí tenemos los macrófagos. Y como ven, parece una pentatricomona. La diferencia es que la pentatricomona es grande. En cambio, la tena es pequeña y lógicamente, de acuerdo al origen de la muestra, es que vamos a reconocer que es la tena. Aquí tenemos en la solución fisiológica. Observen ustedes que aquí no hay resto de material fecal. Es una carie. Otro protozoo, la embadomona y la retortamona. Muy poco se lo puede observar, a no ser que en las heces semilíquidas podemos encontrar en menos de media hora que tomemos las muestras, porque después se desintegran. Para ello, entonces, lo primero que se hace, se toma la muestra rápidamente, se deja secar, se la fía con alcohol o al calor y se procede a su tinción. Es mucho más pequeño que un eritrocito, mide de 4 a 8 micrómetros, presenta flagelo. No tiene quiste. Es por ello que hasta la fecha se ha podido establecer la prevalencia de este parásito acá en Santa Cruz o en nuestro país, por esta característica que rápidamente se desintegra la embadomona y la retortamonas. Aquí tenemos la misma característica de la pentatricomona. La diferencia es que son mucho más pequeñas, mucho más pequeñas. Y rara vez la podemos encontrar a no ser que hagamos una tinción rápidamente. Patología. Son flagelados saprófitos, no causan daño, no presentan síntomas, pero sí, cuando la población es muy grande, va a producir diarreas intermitentes que curan, sanan espontáneamente. Hay veces que un tiempo el paciente tiene, los vemos, los parásitos flagelados, y de ahí desaparecen, porque espontáneamente el movimiento peristáltico los obliga a salir y lógicamente no hay producción de patología porque no pueden invadir a otros tejidos. Bien, eso en cuanto a estos flagelados. Veamos sus manifestaciones clínicas. No es patógeno, por lo tanto es asintomática. A veces, por activación del movimiento peristáltico, puede producir dolor epigástrico, que se lo conoce como dolor de panza o dolor de barriga. A veces se presenta en diarrea intermitente que espontáneamente desaparece. En cuanto al diagnóstico, tanto de los flagelados que hemos visto, no se puede realizar un diagnóstico diferencial o un diagnóstico clínico, porque no hay síntomas. Y en el diagnóstico laboratorial, lógicamente, el examen directo, el directo seriado
o los métodos de concentración que vamos a ver en la práctica. Por lo tanto, se lo estudia estos parásitos por su importancia en salud pública. Su presencia indica contaminación de materia fecal en manos, agua, alimentos y fomites contaminados. Y lógicamente su vía de ingreso es la digestiva. En cuanto a la epidemiología, es cosmopolita, está en todas partes del mundo. La prevalencia es muy variada en cada región tropical. Bolivia, Santa Cruz es una zona neotropical porque tiene las 4 estaciones del año bien marcadas. Por lo tanto, pues así son estos protozoos. La transmisión, bueno, pues el mecanismo de contagio ya hemos visto, ¿no es cierto? Difícil, pero difícil de controlar. Tratamiento. Es el tratamiento que conocemos, el metronidazol y sus derivados. El metronidazol y sus derivados, que son cerca de 10. Y la dosis que hemos visto para la metabitolítica, tanto en niños y adultos. Generalmente se hace tratamiento de 5 a 10 días. Ojo, 5 días cuando el índice de masa corporal está dentro de los 28. Y por encima de este valor se le da el tratamiento de 10 días. 10 días. Las medidas de prevención. Es muy difícil utilizar medidas profilácticas. Por lo que hemos visto, el fecalismo está en todos lados. Todos los días hacemos fecalismo. Sí podemos controlar los factores epidemiológicos, ¿cierto? La higiene personal, la educación sanitaria, esterilizar las letrinas, separar la serie de productos que podemos producir que estén contaminados con este tipo de protozoos. Estas son las medidas profilácticas que hacemos para este protozoo, para esta serie de flagelados no patógenos. Bien, a continuación vamos a ver la Trichomonas homina. Bien, chicos, parece que se cansaron y no van a entrar tus compañeros. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya volvió a entrar
Vamos a esperar que entren otros. Es que cuando comienzo a hablar yo los bloqueo y no entra nadie más. Por si acaso, si se corta la comunicación, esperamos 2 minutos y nos volvemos a conectar, ¿ya? Que yo ahorita estoy con Zoom gratis, que es un libre de 40 minutos. Bien, comenzamos entonces ahora a hablar sobre la tricomona vaginal. Este protozoo actualmente se la trata de considerar como una ETS. Su forma de trofozoito, porque no hay quiste, mide de 10 a 30 micrómetros. Es gigante, ¿ya? Y tiene un polo anterior donde se encuentra el blefaroplasto, que es donde nacen el asostilo, nacen las membranas ondulantes y su flagelo de núcleo grande y ovalado. Aquí tengo un video que cuando lo bajen de la plataforma, mírenlo. Es un video de YouTube que le va a ilustrar algunas otras cosas interesantes, y sobre todo respecto a la clínica. Así que se los encargo, no lo vean una vez, vean dos, tres veces para que estén interiorizados eso. Bien, las características morfológicas de la tricomona vaginalis, flagelo, núcleo, membrana ondulante, asostilo, que divide en dos el cuerpo, y gránulo cromatínico. La tricomona vaginal la podemos ver activa, o si la vemos en una tinción, una de características, siempre está rodeado de bacilo de Dodelray. Siempre está ahí, que tiene mucha afinidad con este bacilo. Veamos, esta es una tricomona vaginalis. ¿La están viendo? ¿Se está viendo el video, chicas? Sí se ve, doctor. Ok. Esa es una tricomona vaginalis que normalmente la encontramos en orina o en secreción vaginal. Bien, la tricomona vaginalis presenta una afección que se llama la tricomoniasis genitourinaria. Es una infección que generalmente se demuestra, se exacerba en mujeres. Es muy infectante, caracterizada por abundante leucorrea. En el hombre produce uretritis. La leucorrea se presenta así en el introito vaginal, abundante, en el cérvix, mucho más abundante, y lógicamente en todo el introito vaginal cerrado se presenta abundante leucorrea caseosa fétida, llena de ocitos. En el hombre se produce la uretritis. Generalmente vive aquí en el surco balano prepucial. Siempre hay una secreción que se la conoce como la gota matutina. En el hombre es casi difícil hacer el diagnóstico porque por la ropa interior se absorbe la gota matutina y generalmente no se observa. Pero sí se puede tomar la muestra del
surco balano prepucial y podemos observar ahí este protozoo. El ciclo de vida. Miren, el ciclo de vida es muy sencillo. Tiene que haber una relación sexual para que se produzca. O el uso de toallas, ropa interior, inclusive en piscinas que no hacen el tratamiento químico, es un mecanismo de transmisión, ¿ya? El trofozoito es la forma infectante. Normalmente esto se produce por la relación sexual. No hay quiste, no hay quiste. La tricomona vaginalis, así la vamos a ver en el laboratorio, así que fácilmente la vamos a identificar. Siempre se encuentra en orina. Hay una tricomona gallinaceae que no infecta al ser humano. La tricomona vaginalis tampoco infecta a la gallina. Patología. Los factores predisponentes, pues, es el pH de la vagina cuando se baja, exagerado lavado de fondo de saco uretral, fondo de saco vaginal, erupciones en la mucosa de la vagina y la uretra, y hay una intensa reacción inflamatoria, inclusive puede llegar hasta el tejido más íntimo de ese sistema. Y posteriormente hay lesiones hemorrágicas muy, pero muy importantes. En cuanto a las patologías, se producen zonas hiperémicas, petequias, infiltrados de células, abundante leucorrea, donde el parásito lo observamos como hemos visto en el video. Las manifestaciones clínicas, la presencia de abundante leucorrea o secreción vaginal, blanquecina, espumosa, acuosa, con grupo, de mal olor, prurito vulvar, sensación de quemadura. Esas son las manifestaciones clínicas extremas. Y muchas veces, por el rascado de la persona, se pueden producir escoriaciones vaginales. En la zona del periné también pueden producir sistemas edematosos. Bien, el diagnóstico diferencial es fácil. Abundante leucorrea, blanco, olor fétido, es una tricomoniasis. La toma de muestra es sin aseo en la mañana, se coloca el espéculo, se toma la muestra, o en el hombre la gota matinal, que es muy difícil, muy difícil. Y ahí en el examen directo podemos observar la tricomona. La transmisión, pues, es directa, es secreción vaginal a través del coito. Yo he tenido ocasiones en el hospital japonés de encontrar niñas con tricomona, pero lógicamente era por una falta de higiene en la mamá. Se la considera una ETS. En Santa Cruz tenemos del 20 al 40% y generalmente esto es un mecanismo de contagio en la prostitución, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Se acartona esta zona. Esta es de una virgen, de una mujer parida. A veces hay en la garganta, en la boca o en la zona del surco varano prepucial. Esas reacciones son intensas y dolorosas. El tratamiento, el metronidazol y su derivado en forma de óvulo, que contiene generalmente cuando hablamos de óvulo, tiene un antiinflamatorio, ¿no? Un corticoide. Los derivados también, cualquiera de ellos, son muy interesantes. Un tratamiento casero: a 1 litro de agua hervida se le pone 4 o 5 cucharadas de vinagre y con eso se puede realizar lavados.
lavados vaginales. Prevención de la monogamia, tener una sola pareja. En el momento en que se presente una secreción, inmediatamente ir a la consulta médica. Abstenerse a hacer relaciones extramaritales, ¿no? La higiene personal. El tratamiento se tiene que hacer lógicamente a la pareja. En el hombre, el tratamiento es vía oral. Metronidazol, vía oral. En la mujer tiene que ser vía oral y con óvulos. A veces el médico sugiere que se utilice óvulo con un antimicótico, porque siempre la Trichomonas vaginalis va acompañada de Candida albicans, Guillermondi, tropicales o pseudotropicales, dependiendo del lugar donde esté este protozoo. Bien, chicas, eso era lo que íbamos a ver ahora. Si tienen alguna pregunta, adelante, la escucho. Pregunta. Muy claro, mañana en el laboratorio voy a tratar de pasar de los laboratorios teóricos, porque la práctica que vamos a hacer mañana era netamente práctica, identificar, reconocer los protozoos, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Entonces, para no perder el tiempo el día de mañana, eh, nos reunimos este mismo enlace para hablar sobre algunas técnicas de laboratorio que utilizamos en el laboratorio de parásitos. Tengan buenas tardes. Hasta Doctor, luego. Dígame, ¿no tomará asistencia? aquí automáticamente, no sé si está el auxiliar. ¿Ha entrado el auxiliar? A ver, ya. Pero el Zoom automáticamente me registra los nombres, así que ya la tengo. El Zoom tiene esa característica que se graba y toma asistencia, los que han entrado. Inclusive me puede decir quién entró, quién salió, cuántos minutos han estado adentro, cuántos minutos salieron, minutos y segundos. Así que no se preocupe de la asistencia. Tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Ok.